Muy buenos días, Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Palabra Viva, especialmente hoy arrancando la semana, que no solamente se trata de un programa para hablar acerca de la palabra del Señor desde la perspectiva teológica, respondiendo preguntas y respuestas, sino que aparte se trata de arrancar la semana, de estar felices, contentos. Gracias a Dios el lunes, ¿no? El que esté esperando el viernes y sufre cuando llegue el lunes, no va a disfrutar la semana. Debemos disfrutar cada día y hoy es una bendición. Gracias a Dios por este día que ha hecho el Señor. Durante este programa tiene el propósito de responder preguntas. Voy a estar haciendo eso. Así que te invito a que hagas tu pregunta mediante el WhatsApp 614-541-5252, 614-541-5252, o bien puedes anotarlo ahí en los comentarios de la página donde estés viéndonos, y por ahí Alejandro Rodríguez, primeramente Dios, va a estar pasándome las preguntas y los comentarios para atenderlos. Es un programa diseñado para tratar aspectos de doctrina, de teología, de Biblia, no necesariamente de consejería o de familia, sino de teología bíblica. Porque es un programa que sale del Instituto Bíblico de Palabra Viva, así que te invitamos, por cierto, para que puedas participar de él. Mañana tenemos clase aquí en Palabra Viva Cosmos, a las 6 de la tarde liderazgo, a las 7 de la tarde teología. Ven a una de las dos o a las dos clases, lo vas a disfrutar, te va a bendecir el Señor. Para mí la teología debe poder vivirse, debe ser parte esencial de la fe cristiana. Es más, de hecho, el que no conoce la doctrina bíblica desde una perspectiva realmente teológica, profunda, estructurada, por lo general tiene falsas doctrinas y tiene lagunas de conocimiento bíblico. Así que por eso enseñamos al respecto. También puedes tener la enseñanza del Instituto Bíblico en línea metiéndote en la página institutobiblicopv.com, institutobiblicopv.com. Métete a la página y ahí vas a encontrar la información que necesites. Vas a poder ir hora por hora, rentando cada hora o abierto. Hay modalidades distintas. No recuerdo cuál es el teléfono para más información del WhatsApp del instituto. ¿Lo tienes tú por ahí, Alejandro? Sí, claro, pastor. Se pueden comunicar por WhatsApp 614-376-9868. Muy bien, pues ahí lo tienes para que pidas más información, costos, etcétera, etcétera. Por lo pronto, recuerda hacer tu pregunta a este programa y con todo gusto, estoy en vivo, te lo responderé. Por supuesto que se trata de respuestas breves, así a manera de sentencias o resúmenes. No te voy a dar toda la clase sobre un tema porque lo más probable es que cada pregunta ameritara una hora o más de información. Hay preguntas que literalmente les dedico muchas horas dentro del instituto para responderlas, porque involucran aspectos profundos y distintos de las Escrituras. Así que aquí nada más son resúmenes a manera de conclusiones breves, es decir, es una forma de sentencia, resumen, cuál es la conclusión de cada pregunta o de cada doctrina que se está preguntando. Así que así lo vamos a atender. Alejandro, ¿tienes preguntas? ¿Ya Sí. llegó alguna? Ya tenemos por medio de nuestro WhatsApp. Dice: buenos días, pastor, una pregunta. En Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿El Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo? Gracias, que el Señor le bendiga. Bueno, por el versículo que está citando se trata de una persona diferente. El Espíritu de Cristo es Cristo, no es el Espíritu Santo ni el Espíritu del Padre. En la palabra del Señor es claro que Dios es tres personas. Él no es la misma persona que toma tres funciones, no, son tres personas distintas, son tres voluntades diferentes. Como por ejemplo lo puedes ver en el Getsemaní, Jesús hablando con el Padre y se ve dos voluntades cuando le dice: no se haga mi voluntad, dice el Hijo, sino la tuya, la voluntad del Padre. Y en este caso el pasaje que estás mencionando dice el Espíritu de Cristo, no dice el Espíritu Santo. Aclara el apóstol Pablo que está hablando acerca de Cristo, el Hijo, tener al Hijo. Entonces sí es distinto al Espíritu Santo. Por supuesto que los tres son Dios. Decir el Espíritu Santo es el mismo que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es Dios. Más bien deberías decir el Espíritu Santo es el mismo que el Espíritu del Padre. No, no es el mismo, son diferentes. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice: pastor, muy buenos días. Si un hombre ha sido llamado a ser pastor y es ordenado como pastor, pero está batallando con el trabajo y no provee a su casa, ¿debe dejar el pastorado?
Bueno, es que si lo han llamado al pastorado y no tiene un respaldo económico sobre el asunto, pues debe, como dijo el apóstol Pablo, dice, tanto para mis necesidades como para los que están conmigo, estas manos me han servido. Es decir, debe trabajar con sus manos en un empleo y proveer para la casa. Pero ahí es donde debemos entender el equilibrio, pues también dice la Escritura que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Por tanto, debe encontrar trabajo necesario para, valga la redundancia, sus necesidades, pero no necesariamente algo a lo que se va realmente a dedicar, y el pastorado solamente voy a predicar los fines de semana, no. La verdad es que tiene que ser la prioridad su llamado, y lo otro solo para proveer necesidades. Equilibrio sobre esto. ¿Qué más, Leandro? Dice, primeramente, muy buenos días, espero se encuentre muy bien, Pastor Roberto Tinoco. Tengo una duda y nunca le he entendido cada vez que alguien me la explica, pero ¿por qué o dónde dice que para Dios un segundo son 1000 años? Creo me equivoco en la exactitud del tiempo, pero ¿por qué se dice eso? ¿Hay una revelación? Sí, es el apóstol Pedro el que dice, pero no un segundo, dice porque para el Señor un día es como 1000 años. Se refiere evidentemente no lo tomemos para hacer cuentas, porque algunos hacen cuentas. Entonces, si han pasado 7 días son 7000 años. No hagamos cuentas. No lo está diciendo en ese contexto, lo está diciendo en el sentido de que el Señor no está sujeto al tiempo. Dios no está sujeto al tiempo. El tiempo es parte de la creación y es relativo. El tiempo simplemente funciona. Es más, el tiempo es más rápido donde hay mayor masa. La gravedad y el tiempo están relacionados, así que por eso hay más rápido el tiempo en un planeta que en el espacio. Entonces, Dios no está sujeto a su creación. Dios es eterno y está por encima de la creación. Por tanto, Él puede decir, para mí un día es como 1000 años, es lo mismo. Yo no tengo problema de estar sujeto a un reloj o a una cronología como ustedes. ¿Qué más, Alejandro? Dice, amado pastor y hermanos, una pregunta. ¿Por qué los que mataban antes en las tribus no eran tan condenados como ahora? Dice, ¿hasta Moisés le fue perdonado el matar a un egipcio? Bueno, no le fue perdonado, le costó 40 años de su vida, que tuvo que vivir en el desierto. No vemos que él realmente estuviera feliz como que no pasó nada, no. 40 años de desierto, allá en Madián, perdiendo su carácter principesco, sus privilegios en Egipto. Entonces sí tuvo consecuencias graves. Siempre ha habido consecuencias desde el principio. Lo que pasa es que ante los hombres la barbarie de la civilización o de la poca civilización humana, por haberse degradado a causa del pecado, hicieron que tomaran en poco los mandamientos de Dios o los principios que Dios les había dado, y no estaban realmente valorando la vida humana. Pero siempre hay consecuencias. Mientras en ese tiempo delante de los hombres parecía no haber tanta consecuencia, pero delante de Dios homicidio es homicidio, siempre la hubo. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, pastor, ¿seremos salvos por obras o solo por decir que Jesús es nuestro Salvador? ¿La salvación se gana cada día? Ok, vamos a entender primero. No somos salvos ni por obras ni por decir que Jesús es el Señor. Somos salvos porque Jesús realmente sea tu Señor. No es algo que digo únicamente, es algo que vivo todos los días. Y esto no se refiere a las obras para que yo pueda, mediante cosas que hago, abrirme la oportunidad a los cielos. No estoy diciendo eso. Si Jesús es el Señor de tu vida, eres salvo. Si Jesús no es el Señor de tu vida, no eres salvo. Las obras son una consecuencia o un resultado de que Jesús sea el Señor de tu vida. El pasaje clave al respecto se encuentra en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, donde te dice, somos salvos por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero si sigues leyendo, dice que Dios nos creó para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Entonces, soy salvo mediante la fe. Reconozco a Jesús Señor de mi vida, lo he confesado Señor, eso me hace vivir sujeto a su señorío, lo que va a traer como fruto buenas obras. Así funciona. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice por acá, buenos días, reciban bendiciones. Pregunta, en la cita de Proverbios 22:6 que dice, instruye al niño en su camino y no se apartará de él, ¿se puede usar también para lo secular? Sí, desde luego que sí, ¿verdad? Pero nada más debemos entender el pasaje como tal, instruye al niño en su camino. La verdad es que tenemos que entender que se trata de hallarle el verdadero propósito al niño. Entonces, cuando nosotros nos vamos hacia lo secular, aunque es verdad que yo puedo guiarlo hacia una carrera secular para que pueda tener una buena vida en este mundo,
pues estaba el Señor hablando de su camino, lo que Dios le había diseñado a ese niño y no lo que yo quiera darle. Entonces pensar en un camino secular no es el camino. O sea, se puede aplicar, pero realmente no fue dado el versículo para eso. Lo puedes aplicar, pero no es la interpretación del versículo. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp, que es el 614-541-5252. Dice, tengo meses escuchando sus mensajes y me interesa mucho su respuesta. Espero no sea de desagrado o fuera de tema, pero ¿usted qué opina referente a la adoración a los santos? ¿Se puede hablar con ellos sin la adoración? No puedes hablar con ellos. Los santos no te escuchan, no te ven. Los que antes murieron en el Señor teniendo una buena vida para con Dios y son denominados santos, porque la Biblia le llama santo al creyente aún en vida, no solo después de morir, no hay necesidad de canonizarlo o hacer una ceremonia o declararlo santo. La Biblia dice a los santos en Cristo Jesús que están en Corinto, por ejemplo, así dice la palabra hablando a los corintios, entonces son santos en vida. No hace falta, repito, una ceremonia, pero no puedes hablar con ellos porque la Biblia dice que una vez que la persona ha muerto, no tienen más parte de lo que se hace bajo el sol. En otras palabras, no tenemos comunicación Dios y los santos o los que murieron en Cristo y nosotros. No tenemos comunicación, no te escuchan, no te ven. No puedes hablar con ellos, eso es ocultismo. Eso está dentro del ocultismo. Y la Biblia sí prohíbe específicamente, así expresamente, hablar a los muertos. No puedes hacer eso porque es algo considerado ocultismo. Y es muy penado en la palabra del Señor que alguien haga esto. Entonces no se debe hacer hablar con los que ya fallecieron. Es decir, no puedes, pero esto te lleva al ocultismo. No se debe ni intentar realizar. Considero que eso es lo que estabas preguntando. Hay mucho más al respecto, pero creo que eso es suficiente por el momento. ¿Qué más, Alejandro? Dice, tengo 24 años, pastor, y según la Biblia, ¿es cierto que mi madurez aún no es completa para un ministerio? No lo sé, no sé cómo sea tu madurez. O sea, no te conozco como para saber qué tan maduro eres. Hay personas que a los 20 y tantos tienen una madurez maravillosa y al mismo tiempo gente de 50, 60 años que no tienen madurez y son niños berrinchudos. Y viceversa. Entonces no sé qué tan maduro seas. Para saber qué tan maduro eres, solo considera si tú cuidas a otros. El apóstol Juan dice, hablando de los niñitos, los jóvenes y los padres. Los niñitos habéis conocido al que es del principio, al Padre. Los jóvenes habéis vencido al maligno. Y obviamente los padres, ¿qué es lo que hace un padre? Que tiene hijos, que cuida a otros. Entonces, para saber qué tan maduro eres, ya estás cuidando, tienes discípulos. Hay gente, has producido vida, has ganado almas que ahora tú estás discipulando. No tienes madurez para el ministerio si tú no tienes discípulos en tu vida diaria antes de ser un ministro. Si no produces salvación, discípulos, cristianos, no estás listo para el ministerio. Esto es la parte fundamental. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, pastor. ¿El pan cuando lo menciona como cuerpo de Cristo es algo que realmente representa o no entiendo por qué se usa el pan como ejemplo, como en la Santa Cena? ¿Se puede hacer con otra cosa? Jesús habló muchas cosas sobre sí mismo. Dijo, yo soy la puerta, pero no es literalmente una puerta. Dijo, yo soy la luz. Y no era un brillo. Dijo también, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Pues no era un pan literal. Él dijo de sí mismo muchísimas cosas. Yo soy, yo soy, yo soy. Y también habló en parábolas constantemente. Así que cuando dice, este es mi cuerpo, pues evidentemente está hablando así. Dentro del catolicismo se dice que cambia sustancia, le llaman transustanciación. Es tan sencillo como tomar ese pan y llevártelo al laboratorio para ver si ha cambiado la sustancia. No ha cambiado la sustancia. Considéralo en un laboratorio y ve que sigue siendo pan, no cambió su sustancia. La Biblia lo que está enseñando, lo que nuestro Dios nos está enseñando con ello, es que al participar todos por la fe, es decir, depositando nuestra confianza, nuestra fe en Cristo, la Biblia dice, al comer todos del mismo pan, somos el cuerpo de Cristo. El secreto, la maravilla de esto es que nosotros seamos el cuerpo de Cristo, más allá del pan. El pan es la representación para identificarnos con Cristo en su muerte. Pero la idea es que nosotros seamos el cuerpo de Cristo viviente actualmente en este mundo. Así que ese es el énfasis principal. Discernir el cuerpo del Señor para vivirlo. ¿Ok? ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, amado pastor, muy buenos días y gracias por seguir su servicio. Dice, tengo una pregunta. ¿De dónde nació el acto de persinarse en la Iglesia Católica? ¿Es realmente necesario?
Bueno, sucedió antes del catolicismo como tal, o sea, no es que realmente la Iglesia Católica, que podemos ver sus orígenes realmente hasta el siglo IV, no es que ellos hayan inventado, ya lo hacía la gente antes de una manera en clave. El persignarse surgió como una forma de identificación entre cristianos en tiempo de persecución. Hacer una cruz era una manera en la cual estaban diciendo a distancia a otros, o sea, suponía que alguien era cristiano, hacía una cruz y el otro entendía, este es cristiano. Al principio era una clave, era una especie de código para distinguir quiénes sí y quiénes no en tiempos de persecución. Después se transformó en algo místico, en algo así como si tuviera poderes, como si te protegiera, como si fuera una especie de acto de magia, pero realmente originalmente no tenía nada que ver con eso. Después se usó incluso para adoctrinamiento, para enseñar doctrina de una manera gráfica, pero originalmente era un código para distinguir a los cristianos. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice por acá, para una conversión real, ¿es obligatorio la oración de fe? ¿Eso viene en la Biblia? Para una conversión real es imposible que no confieses que Jesús es el Señor. Si bien es cierto que la oración de fe como tal no viene en la Biblia, los elementos de la oración de fe sí vienen en la Biblia. Confesar a Jesús Señor, aceptarlo como Salvador, entregarle tu vida, pedir perdón por tus pecados y comprometerte a seguir al Señor. O sea, todo lo que trae la oración de fe por separado son elementos que involucra la vida cristiana en sus inicios, el arranque de la vida cristiana. Entonces, aunque la oración de fe no viene en la Biblia, sus elementos sí vienen como por separado en la conversión de todo creyente. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice por acá, bendiciones, una pregunta. ¿Qué tan lejos está la tumba de Jesús de donde lo crucificaron? Bueno, si lo hablamos en el sentido geográfico como tal, no en lo que se conoce actualmente, porque también los judíos son tremendos para darnos lugares que no son. Probablemente está a tiro de piedra, por así decir, o sea, muy cerca, muy fácil de llegar de uno al otro, caminando a muy poca distancia. No te sabría decir 70 metros, no te sabría decir exactamente, pero está muy cerca la distancia una de otra, según la geografía actual que se tiene del asunto. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice por acá, ¿es cierto que los fariseos de antes eran los religiosos de ahora? ¿Usted qué opina de visitar lugares que especialmente se usan para cosas seculares? ¿Un cristiano en un concierto, por ejemplo? Bueno, son dos preguntas distintas. La primera, evidentemente que el principio religioso de los fariseos ha sido un principio religioso de todas las religiones cuando se fanatizan. Cuando tomamos actitudes fanáticas respecto a ser cerrados, duros, secos, sin amor, sin vida, sino solamente ceremoniales y ritualistas, condenatorios del resto, pues sí se le puede llamar fariseísmo, como ellos en la iglesia cristiana o en cualquier religión. Lo siguiente, pensar que el creyente puede asistir a cualquier lugar para no ser un fariseo o porque no es fariseo, es irte al otro extremo. Estás tomando las dos preguntas, son como péndulos. Por un lado tienes la religiosidad, por el otro lado te fuiste a la carnalidad, o sea, dos péndulos. No, el cristiano no va a todo lugar, no entra a cualquier sitio. ¿Qué hace un creyente en un antro? O sea, ¿qué está haciendo en un sitio en donde está diseñado para la sensualidad, para el licor, para otra clase de... O sea, por supuesto que no tiene nada que hacer allí. Entonces, es evidente que hay lugares en donde no debes asistir, así como hay lugares donde no llevarás a tu hijo, donde no entrarías con un menor de edad, pues es evidente que tampoco uno debe estar allí. Entonces, las dos preguntas son dos péndulos en lo que hiciste, religiosidad y carnalidad. El equilibrio es en medio. Ni soy un condenatorio hacia los demás, ni tengo una religiosidad fanática, pero tampoco soy un carnal o mundano diciendo soy libre y puedo hacer lo que quiera. No, equilibrio. ¿Qué más, Alejandro? Dice también por acá por medio de nuestro WhatsApp, dice, bendiciones, ¿cómo hacerle entender a una persona que música mundana desagrada a Dios, ya que dice en la Biblia, bueno, yo creo que esta persona dice que en la Biblia no especifica eso? Gracias. No tienes que hacerle entender a nadie eso. ¿Por qué vas a hacerle entender? La Biblia algunas cosas no especifica, la Biblia es un libro de principios. La Biblia no te dice que uses o no uses un carro, pero evidentemente el principio del servicio que da te permite utilizarlo. La Biblia no dice muchísimas cosas.
La Biblia no dice sobre muchos alimentos que hoy se utilizan. La Biblia no dice sobre mucho de la ropa o de los lugares o de las cosas o el teléfono celular o muchas cosas. Si realmente tomases la Biblia como si fuera una especie de constitución, que tienen que tener artículos de ley especificados para ver si lo hago o no lo hago, pues nos regresaríamos al siglo I y tendríamos que vivir a caballo y en aquellas formas. O sea, evidentemente la Biblia es un libro de principios, no de artículos de ley. Entonces, si la Biblia no dice muchas cosas. La Biblia tiene principios de vida y toda especie de mal es pecado, y se apartados de toda especie de mal es un principio de vida. Desde ahí, cuando ves música que esté insultando a las mujeres, por ejemplo, pues evidentemente abstenemos de toda especie de mal. Suficiente, punto. Entonces, creo que estar buscando el artículo como tal, así como si fuera una constitución hecha por hombres, es una excusa para portarse mal. Y por otro lado, tú no tienes que convencer a nadie. Nosotros no somos el Espíritu Santo para santificar a la gente. Si alguien quiere oír, que oiga, su asunto. No trates de convencer. Obviamente, a los que están bajo autoridad, no convenzo, establezco principios de vida, así vivo, punto, y así vivimos aquí. Y en su momento los iré discipulando para enamorarse de Dios, al fin de que su amor al Señor eclipse su deseo del mundo. Eso es más importante que el tratar de convencer. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice: buenos días, pastor. ¿Me podría explicar el versículo de Juan 14:30? ¿A quién se refiere, por favor? Gracias. Muy bien, escríbelo y luego nos lo mandas. ¿Lo busqué? Sí, si lo tienes a la mano, sí. Ajá. Dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Ok, Jesús estaba hablando al respecto que ya iba a la cruz y que todo lo que había que decirles antes de morir estaba terminado. En adelante ya venía Satanás, habría de ser crucificado, habría de morir, resucitar, y luego vendría el Espíritu Santo que continuaría la obra. Entonces Jesús había terminado. A eso se refiere, de una manera simple, sencilla, te lo estoy diciendo. ¿Qué más? Dice: ¿confiar en Dios es olvidarme de mis responsabilidades? No, no tiene nada que ver. Pero es muy extraño cuando alguien habla, me sorprende la pregunta, porque confiar que Dios te va a dar el sustento significa que no vuelvas a comer. Confiar que Él es tu vida significa que no te alimentes. O sea, un sentido común, ¿ok? Sentido común. Por un lado está la confianza en Dios y por otro la responsabilidad humana para dar cuentas a Dios. Eso es parte de nuestra confianza en Dios, que voy a dar cuentas a Él de todo lo que haga. Así como habría de ser irresponsable pensando que eso es confiar en Dios. Sentido común. La Biblia no pierde el sentido común. La fe cristiana no pierde el sentido común. Muchas cosas no le preguntas. Pongo el ejemplo de comer porque a todo el mundo le gusta comer. Y por sentido común comes. Entonces, creo que la pregunta no conlleva, o sea, se sale por completo de lo que la palabra enseña respecto a vivir con sentido común. ¿Qué más, Alejandro? Pastor, están escribiendo mucho de este tema. Voy a leer una de las preguntas. Dice: pastor y equipo, muy buenos días. Dice: tengo una duda como mamá. Dice: comentan que la nueva película de Buzz Lightyear ha empezado a introducir el tema de las familias homoparentales, dice, con hijos adoptados, es decir, parejas homosexuales con hijos adoptados. Mi duda es: como madre, ¿puedo enseñarle las cosas y la maldad que rodea el mundo como incorrectas y aberrantes ante Dios? Dice, o simplemente omitir esa información. Dice, para no despertar en ellos morbo. Cada día estas situaciones son más explícitas. Dice: de antemano, muchas gracias, pastor, que Dios le bendiga. Muy bien, evidentemente el pecado funciona como una especie de anestesia de la conciencia. Evidentemente, repito, no te lo va a dar el mundo y Satanás o las tinieblas, no te van a presentar el pecado burdo hacia un niño. Lo van a presentar de una manera romantizada, entre comillas tierna, entre comillas saludable, para que tu niño, tu niña se vaya insensibilizando al mal, de tal manera que cada vez le parezca más normal, a fin de que vaya perdiendo conciencia. Y por esa razón te van presentando en esta película, en distintos momentos de la misma, la historia de dos mujeres en una relación lésbica que aparte adoptan un niño o reciben un hijo, y durante la película van insensibilizando a los pequeños respecto a esta clase de relación. Que alguien tenga esa preferencia como adultos es su asunto, ¿eh? Yo no me meto en su vida. ¿Quieres tú practicar el homosexualismo? No digo a quien preguntó, sino a alguien más. Es tu asunto, es tu vida, es tu problema, es tu decisión, tú sabes lo que haces. Pero llevar esto a la formación subjetiva, disfrazada para los niños,
insensibilizarlos de tal manera que poco a poco se les va adoctrinando. Es como hervir una rana. Si tú pones fuego y agua en el fuego muy caliente y le pones una rana, la rana brinca y se sale. Pero si le pones a fuego lento y la rana en el agua fría la vas calentando poco a poco, la hierves y nunca se sale. Están hirviendo a tus hijos, porque les dan a fuego lento el mal, romantizado y tierno poco a poco. Pensar que yo voy a contrarrestar esto dándole consejos a la rana en el sartén diciendo, no te preocupes, todo va a estar bien, es que ellos son así, pero nosotros somos asá, no evita que insensibilicen su conciencia y que mañana puedan ser llevados a una práctica de vida semejante. Entonces, no seamos inocentes. La Biblia dice que debemos ser como niños en cuanto a nuestra vida para con el Señor y todo, pero no en cuanto a nuestra manera de pensar. Ahí debemos ser, dijo Jesús, en cuanto al trato del mundo, astutos como serpientes. Es decir, tengan cuidado porque tratan con el diablo. Abran bien los ojos. Y ahí es una forma muy sutil de hervir a tus hijos y de echarlos a perder despacito, poco a poco. Repito, si adultos quieren tener esa clase de vida, son libres de hacerlo, es su decisión. Ellos tendrán que, como yo también, y como todos los que estamos aquí, dar cuenta a Dios de lo que hayamos hecho o lo que no hayamos hecho delante de Dios. Es nuestro asunto. Pero inducir a quien todavía no tiene la capacidad, por su edad infantil, de asimilar el bien y el mal, y dormirlo en cuanto a estas cosas para que mañana no tenga conciencia de la misma, es algo maquiavélico y muy malvado. Y ahí es muy, muy triste que un padre sea tan poco sabio al pensar que él le va a dar el consejo a su hijo para que no le pase nada. Es muy triste que un cristiano no tenga la inteligencia para ver el peligro. Es muy triste eso, porque implica que él mismo está anestesiado en cuanto a las tinieblas. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más ahora por medio de las redes sociales. En Facebook, dice Sánchez Emanuel, dice, un cristiano que vota por un político que hizo brujería y hechicería, ¿está bien votar por él? Desde luego que no, desde luego que no. A hablar al respecto de cómo... es que esto es increíble, o sea, votar por quien tenga principios contrarios a la vida, por quien esté a favor de la muerte o de las tinieblas, pues no debiera ser. Pero desafortunadamente las naciones votan como si pensaran con el estómago. ¿Quién me conviene más en cuanto a la comida? Es decir, en cuanto a las cosas terrenales, el dinero, etcétera. Y ahí es muy triste. Hay un dicho antiguo: se gana como socialista y se gobierna como capitalista. Se gana con la izquierda y se gobierna con la derecha. Así dicen. Es decir, mediante el populismo de prometerle a la gente llenarle el estómago, se gana y luego se hace lo que sea. Entonces, qué triste, ¿verdad? Pero pues no debiera suceder. Sin embargo, se trata del mundo. Si queremos evitarlo, pues debiéramos tener a nuestros jóvenes también participando con integridad en la política. ¿Qué más, Alejandro? Dice por acá también por medio de nuestro WhatsApp, dice, ¿qué es el galardón que menciona la Biblia? ¿A qué se refiere? Es una forma de referirse a la recompensa. Galardón, recompensa, premios son sinónimos. Es decir, Dios tiene un premio para ti, tiene galardones, tiene premios, tiene recompensas, herencia celestial por causa de todo lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo. ¿Qué más, Alejandro? Dice, amado pastor, ¿cómo puedo estructurar una oración para mis finanzas? Bueno, la oración no es un ritual o una letanía que se memoriza, eso es un rezo. La oración no es unas palabras mágicas que producirán un resultado. La oración no es así. La oración es una relación, tú hablas con Dios. Y traslada esto diciendo, pastor, ¿cuáles son las palabras que yo debo utilizar para hablar con un amigo fulano tal? Pues háblale de corazón, háblale con honestidad, háblale con integridad, háblale claramente. Es decir, esto no tiene que ver con las palabras específicas, sino con el corazón correcto. Si tienes el corazón correcto, de la abundancia del corazón habla la boca, hablarás lo correcto. Si tienes el corazón incorrecto, de poco sirve decir las palabras adecuadas, porque Dios ve el corazón. Eso dice la palabra.
¿Qué más, Alejandro? Dice, buenos días, pastor y equipo que hace posible este maravilloso programa. Dice una duda, ¿la fe se puede obtener de un día para otro o son niveles? La fe es, hay una fe inicial que Dios nos concede tener a todos los seres humanos y la fe va creciendo, es tanto un fruto como un don. Y como fruto se va desarrollando y va madurando conforme crecemos en nuestra relación con Dios. No hay límites, seguirás creciendo en confianza a Dios y en una relación. La fe no es algo como ya llegué, ya tengo aquí mi premio. No, la verdad es que la fe es una relación creciente, siempre irá en aumento. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, cuando habla la Biblia de dominio propio, ¿es que realmente se puede tener en algún momento? O sea, ¿ya no tendríamos que luchar contra la carne o es siempre tenerla, pero siempre ganarle? El dominio propio nunca invalida la carne. Si llegara un momento en el cual tuviera tal dominio que no me sintiera tentado por los apetitos de la carne, pues ya no me haría falta el dominio propio. La realidad es que todo el tiempo que vivamos en esta carne, vamos a tener necesidad de aguantar y retener sus deseos. Por tanto, el dominio propio va a servir toda la vida hasta que Dios nos dé el cuerpo de gloria. Siempre habrá necesidad de este dominio y se va desarrollando a lo largo de la vida, porque un adolescente tiene hormonas a todo lo que dan y apetitos sexuales y al mismo tiempo la Biblia dice, no, absteneos de fornicación, no tengas relaciones antes de casarte. ¿Por qué? Porque va a desarrollar carácter y va a desarrollar un dominio propio. Entonces se va desarrollando a lo largo de la vida, porque alguien que trabaja tiene que ahorrar y guardar, invertir para ir creciendo y no debe robar, pues para desarrollar dominio propio. De forma resumida te lo menciono. ¿Qué más, Alejandro? Dice, buenos días, pastor y hermanos. Dice, mi duda es, he visto sobre todo en el Génesis que los personajes tenían hijos con familiares de sangre, ya sean primos o medios hermanos, o que daban indicaciones que de sola ciertas tribus podían buscar mujer. ¿Esto era por la falta de personas o por conservar algún tipo de linaje? Bueno, hay tres respuestas sobre el asunto y las tres son válidas. La primera, eran muy pocos. En un principio empezaron con una pareja, Adán y Eva. Era lógico que, la Biblia dice que ellos tuvieron hijos e hijas, y era lógico que a partir de ellos saliera la primera civilización. De manera que al principio fue permitido porque eran pocos, no había más. No hay dos familias, no hay dos linajes, no hay nada, una sola. La Biblia dice que de una sola sangre hizo Dios el linaje de todos los hombres. No hay dos razas, una preadámica, no hay. La Biblia dice que una sola sangre. Dos. También se estaba procurando un linaje, por eso es que solamente de cierta línea debían reproducirse y marcar, porque era el linaje del Mesías, lo cual ya no hace falta porque el Mesías ya vino, había una línea, entonces tenía que cuidarse ese linaje, esa vida que vendría. Y tres, ¿por qué solamente con ciertas personas y con aquellos no? Era un asunto de cultura, porque ellos son decentes, honorables, civilizados, los otros comen hasta niños y hacen salvajadas, entonces con aquellos no se mezclen. Era un asunto también cultural para proteger, evitar depravación y daño que se podía producir. ¿Okay? ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de las redes sociales. En Facebook dice Paola Ochoa, dice, hola pastor, muy buenos días. Dice, en el libro de Red dice, debemos tener cuidado de que te impongan manos solo quien tenga una vida cristiana y de servicio a Dios. ¿Cómo es? Sí, bueno, el libro, gracias hermanita, Dios le bendiga, el libro que menciona es un libro que yo escribí y es para el entrenamiento en las células, por eso lo aclaro para el resto de la gente que quizá no... ¿Cuál es el libro de Red? Bueno, es un libro que hice para las células. Y refiero a que evidentemente quien ora por otro, si alguien va a orar por ti, pues ¿quién es? O sea, ¿voy a dejar que cualquiera me imponga las manos y ponga a orar por mí? Pues no, porque esto tiene que ver con una relación y una impartición de vida. Entonces debe ser alguien que yo reconozco cristiano y que reconozco que tiene fruto de vida y no sea que mañana diga, no, sí, yo oro por fulano, ¿verdad? Yo no permito a la gente orar por mí, ¿verdad? Por ejemplo. Y a veces hay que ser cuidadoso de quién sí ora por quién y, por ejemplo, tampoco dejo que una mujer ore por un hombre ni un hombre por una mujer para evitar cualquier malentendido que pudiera darse en este asunto de imposición de manos. ¿Verdad? Pueden orar por ellos, pero si van a imponer manos, cuidado, que no se presta malos entendidos también. Entonces, por esa razón, cuando se habla de imposición de manos, que la palabra enseña que es una de las doctrinas esenciales o básicas de la fe de Cristo, pues lógicamente hay que enseñar ciertos principios para que no haya malos entendidos, problemas, ni se esté ejerciendo autoridad de personas inadecuadas sobre otros. A eso me refiero.
¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestro WhatsApp. Dice, Dios les bendiga. ¿Por qué siento algo dentro de mí como si Dios tuviera un llamado para mí, pero no sé si es mi mente o mi emoción? Ya esto es por años. Le he pedido a Dios que me muestre, pero según yo no veo cómo. Gracias. Bueno, nosotros no nos enfocamos tanto, no debemos enfocarnos tanto en que siento un llamado. Cuida almas, ten discípulos. Cuando cuidas a otros y se multiplican y hay un respaldo de parte de Dios, sabrás que Dios te ha llamado. Pero sentir es muy subjetivo, porque lo mismo, te voy a poner este ejemplo. Un día un hombre que invité a la iglesia, obviamente no cristiano, y así le gusta el rock y ese tipo de cosas, y estuvo en la iglesia y le pregunté después, ¿cómo te sentiste? ¿Qué te pareció? Y me dijo, se siente bien padre, así como en los conciertos de rock, así que el cuerpo como siento y que se me pone la piel chinita, igual lo sentí. Y su respuesta me sacudió, porque él estaba siendo honesto, no estaba burlándose. Y yo entendí que el sentir es muy subjetivo y peligroso, porque alguien en el mundo pudiera estar sintiendo lo mismo que tú sientes para otras cosas que no necesariamente Dios tiene el asunto. Entonces no te muevas por lo que sientes. Siento un llamado, eso es irrelevante. Cuida a otros, ten discípulos, haz buenas obras, atiende necesitados. Y si hay fruto de lo que estás haciendo, tienes un llamado. Pero si no, no tienes un llamado. Aquel que Dios llama, le traerá gente para eso, pero porque Él está atendiendo y se multiplican sus discípulos. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más. Dice por acá, pastor, nosotros como padres y con varios hijos, ¿siempre al primogénito debemos darle más que a los menores? ¿La Biblia qué dice? Bueno, sí, la Biblia habla de la bendición de la primogenitura. Obviamente era por un asunto de linaje que vendría el Mesías y había una línea que se tenía que perseguir, por supuesto, que hoy no tenemos y hoy no necesitamos. Pero si quieres llevar a cabo la bendición de la primogenitura y darle más al primogénito, que no es algo indebido, no es una obligación, debes saber que la primogenitura con frecuencia se le daba al primero o a otro, dependiendo de quién de los hijos verdaderamente daba frutos a su padre. Entonces era digno de que le heredaras más. Repito, no hay mandamiento actual, no estamos obligados a hacerlo, no tenemos que hacerlo necesariamente de esa manera. Es un asunto de cómo se hacía en la era patriarcal por causa del Mesías que vendría. Si hoy quieres hacer algo así, pues pon a prueba a tus hijos a dar fruto. Y si dan fruto, los recompensas dándoles más herencia. Para esto para dar, hay que tener que dar. No es cuánto le doy ahorita, es qué fruto tienes para ver qué te dejaré cuando yo haya partido de este mundo. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más. Dice, ¿qué tengo que hacer para bautizarme? ¿Tengo que llevar una carta firmada? No, tienes que convertirte a Jesucristo de todo tu corazón. Y en la iglesia en la que estés, si es aquí o en otra congregación, cuando haya bautismos, participar, estar ahí, habiendo dado testimonio de entregar tu vida a Cristo, y serás bautizado en agua. ¿Qué más, Alejandro? Dice, bendecida mañana, pastor. ¿Qué es el diablo? ¿El diablo es la misma tentación? No, claro que no. O sea, el diablo es una persona, un espíritu. Era un querubín que se rebeló contra Dios y actualmente es un espíritu. No está en todo lugar, para que ninguno diga que como si llenara el mundo. No, está en un sitio o en otro. Es una persona, es un espíritu, nada más. De ahí en más, un ángel caído, podríamos decirlo, pero una cosa es el ángel y otra cosa la tentación. La tentación es una acción, es una especie de seducción hacia el mal, mientras que el diablo es un ente, es una persona, es un espíritu. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más. Dice, pastor, ¿por qué algunos cristianos mencionan una frase de que ayúdate que yo te ayudaré? Pero leí la Biblia y no la encontré, solo en internet. Bueno, no viene en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Me imagino que comenzaron a decirlo por aquello de que la Biblia habla acerca de la soberanía divina y la responsabilidad humana. Y como la Biblia exalta la soberanía divina, pero no deja de lado la responsabilidad humana, pues empezaron a decirlo, ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia no lo dice. No hay un mandamiento, no hay un versículo que diga al respecto de esto. Tampoco lo considero tan malo como tal, porque tenemos que hacer ambas cosas. En lo que confío en Dios, tengo que esforzarme y ser trabajador. Entonces, no lo veo tampoco así como algo maligno, malo. No, yo creo que la gente tiene que hacer ambas cosas.
¿Qué más, Alejandro? Dice, pastor, ¿qué dice la Biblia referente al homosexualismo? Espero esto se encuentre en anónimo, porque un amigo mío comienza a tener momentos extraños conmigo, dice que desea hasta operarse para ser mi novia, quiero ayudarlo, pero quiero separarme de él, ya no quiero ser su amigo, ¿qué hago, pastor? Bueno, evidentemente tu espíritu te está haciendo sentir incómodo y tienes que ser claro y decir, oye, yo no estoy de acuerdo con ese estilo de vida. ¿Qué dice la Biblia respecto de esto? Como cualquier otro pecado, el practicar el pecado, hay pecados que degradan y terminan por perder el alma, y este es uno de ellos. Y está en la lista de los pecados de condenación. No es una sugerencia mía, no, la Biblia lo dice específicamente. Ni esto, ni esto, ni esto se heredarán en el reino de Dios, y ahí lo presenta claramente al respecto del homosexualismo. Entonces tú te estás sintiendo incómodo y deberías ser claro y honesto con tu amigo y decirle, la Biblia enseña esto y yo no quiero participar de ello, así que lo lamento mucho, pero no podemos mantener nuestra amistad mientras tú tengas en tu mente la idea de seducirme a mí, así que adiós, lo lamento mucho y es muy incómodo para mí eso. Eso es lo que deberías hacer. De ahí en más, cada quien es libre, entre comillas, de hacer lo que guste. El problema es que algunos pecados no solo pervierten al individuo, sino que hacen que pervertir a los demás, ¿verdad? Peligro. ¿Qué más, Alejandro? Dice, pastor, ¿la luna de sangre qué significa? Significa que la luna está dando vueltas a la Tierra cada cierto tiempo, y significa que la Tierra está dando vuelta al Sol cada cierto tiempo, y eso está ocasionando que cada cierto tiempo la luna se vea color rojo, otra vez se ve blanco, otra vez se ve gris, otra vez es menguante, llena, etcétera, etcétera. Y a algunos les ha dado por darle interpretaciones de los últimos tiempos, aunque cíclica, y cada cierto tiempo habrá lunas de sangre, lunas que se ven rojas, cada cierto tiempo va a pasar, como en octubre siempre tienes unas lunas tremendas y bien rojas, ¿verdad? Y hay cada cierto tiempo que pasan cosas así, y a algunos les ha dado por darle interpretaciones escatológicas o del fin del mundo, lo cual es un error. No le des significado a eso, o sea, la Biblia cuando dice, y la luna se pondrá roja como sangre, y habrá esto y habrá lo otro, es una forma dramática de hablar del juicio final, y no necesariamente que cada vez que la luna se pone roja, llegó el fin del mundo. O sea, que tengamos cuidado de entender el dramatismo y los estilos literarios de la escritura, y no dar significado a cada énfasis literario. Por ejemplo, en la Edad Media, como la Biblia dice, donde el gusano no muere, está hablando del Gehenna o el basurero municipal, y entonces en la Edad Media sacaron que había gusanos en el infierno entrando y saliendo de la gente comiéndosela. O sea, por favor, alegorías, estilo literario. ¿Qué más, Alejandro? Pastor, ¿cómo puedo tener el don de lenguas? ¿Y para qué? La Biblia dice, buscar los dones mejores, mas Dios muestra un camino más excelente. Te cité el último versículo del capítulo 12 de 1 Corintios. Y luego empieza el capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Soy como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Tu énfasis no debe ser buscar el don, sino buscar el amor. ¿Ok? ¿Qué más, Alejandro? Dice, gracias, pastor, por su programa. Una duda, entonces, ¿cómo es sentir la presencia de Dios? ¿Cómo saber que Dios me está usando? Bueno, no es sentir, es vivir. Lo que sientas es irrelevante, porque tú puedes sentirte feliz comiendo chocolate y al rato sentirte triste por otra cosa. Entonces, sentir es irrelevante. Sentir debe dominarse. La inteligencia emocional domina lo que siente. Y puedes a voluntad, por inteligencia, enojarte, alegrarte, entristecerte, porque eres inteligente emocionalmente hablando. Sentir es irrelevante. No busques sentir la presencia de Dios. Él siempre estará. Él prometió, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Él siempre estará. Sientas o no sientas, Él está. ¿Y cómo saber que estoy sirviéndole? Porque tengo fruto. Si atendí al hambriento, si ayudé al necesitado, si estuve con el enfermo, si gané un alma y he discipulado a otros, estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy sirviendo. ¿Cómo sé que le sirvo? Porque hay frutos de lo que estoy haciendo. Esas son obras y resultados de las obras. Y eso es lo que debemos buscar. El amor es práctico, no es romántico necesariamente. ¿Qué más? Dice, pastor, disculpe, si fui bautizado por la Iglesia Católica y ahora soy cristiano, ¿tengo que bautizarme de nuevo? Desde luego que sí, a menos de que cuando te ha bautizado en la Iglesia Católica hayas primero recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, te has convertido a Él y has entregado tu vida. Si hiciste eso
y te entregaste y Jesús es el Señor de tu vida, bendito sea Dios, ese bautismo sería válido. Pero si no eras consciente de eso, no eras consciente de la fe, no eras consciente de conversión, no entregaste tu vida a Cristo, eras un bebé que no tenía conciencia de estas cosas, tú no te has bautizado, te remojaron. Necesitas primero convertirte y luego bautizarte para que sea genuino. ¿Qué más, Alejandro? Dice, ¿cómo podemos entender a Dios? ¿Es posible? Bueno, entendamos los límites. Yo puedo entender algunas cosas que Dios me revele en su palabra y en la vida, pero entender a Dios, pues no. Pues si con poco más de 3 décadas de casado, ya voy para 4, no entiendo del todo a mi esposa, ¿cómo va a entender a Dios? Dios es infinito, infinito. ¿Cómo entenderé al infinito? ¿Cómo pondré al omnisciente en mi cabeza que a veces olvida direcciones o teléfonos? Evidentemente no. No voy a entender a Dios. Entiendo lo que Dios me revele de sí mismo, entiendo lo que Dios me muestre de lo que Él piensa, lo que Él siente, lo que Él quiere. Lo que Él me ayude a entender es lo que entenderé. Entonces no nos vayamos al extremo de un agnosticismo negando el entendimiento de Dios por completo y tampoco nos vayamos a una soberbia de decir yo entiendo a Dios, ¿verdad? O sea, equilibrio. No entiendo todo lo que es Dios, solo entiendo lo que Dios me muestre de sí mismo. Él se ha dado a conocer en cierta medida que yo puedo retener, hasta ahí puedo conocer de Dios. ¿Qué más, Alejandro? Una pregunta más por medio de nuestras redes sociales. Dice Héctor López, dice, amado pastor, muy buenos días. Disculpe usted, ¿ha escrito algún libro sobre la educación de los hijos? Gracias. Escribí sobre prosperidad familiar, un libro llamado así Prosperidad Familiar, en donde doy principios al respecto de cómo tener una buena familia y hablo sobre los padres y los hijos y cómo vivir en familia en ese sentido. Sería lo que te podría ayudar. Creo que lo tienes por allá, por aquel lado, por ahí entre los libros de Alejandro que tiene ahí enseguida, por ahí hay uno que se llama Prosperidad Familiar, me parece, y es lo que te puedo decir que he escrito al respecto de eso. De ahí en más hay muchas predicaciones y mensajes que he estado dando al respecto del mismo tópico o tema. ¿Sí está uno por ahí? No estaba. Ok, bueno, ¿qué más preguntas tenemos? Y también dice por acá, dice, ¿podemos ir al instituto si somos de otra religión? ¿De otra qué, perdón? Religión. Pues sí, nada más que al asistir te vas a quedar con nosotros. O sea, sí tengo que decirte que una vez que escuches vas a dejar tu religión y te vas a venir con nosotros. Eso va a pasar. Si no quieres dejar tu religión y ponerte en duda, no vayas a venir al instituto, pero si vienes te vas a convertir, te vas a ser cristiano y vas a venir con nosotros. Eso va a suceder. Estoy muy seguro de eso. Eso va a pasar. ¿Por qué razón? Por la calidad de lo que vas a recibir. Si quieres venir, adelante. ¿Qué más, Alejandro? Dice por acá, amado pastor, disculpe, ayer la familia de mi esposa, a ella le estaban dando un mal consejo, ya que en el trabajo de mi esposa fueron injustos. Y a usted lo he escuchado hablar sobre el trabajo con excelencia sirviendo a Cristo y ni a los hombres. Dice, ellos le decían que en los trabajos hay que robar y cosas así. Me pregunta, ¿qué puedo contestar en esta situación o qué consejo le puede dar a mi esposa? Gracias. Bueno, como hombre debiste enojarte en el momento y meterte y decir, hey, ¿por qué le están hablando a mi esposa acerca de ser impía? ¿Cómo le van a dar consejo de que robe? No, vamos. Yo no me quedaré aquí, vente familia, vámonos por aquí. No voy a dejarte escuchando estas cosas de impiedad y de maldad que roben. Que no lo voy a permitir, así que vamos de aquí. O sea, es un delito. O sea, es un crimen. Enseñarle a otro que robe y que alguien robe es un crimen, es un delito penado. Es algo que no solamente la fe cristiana lo ve mal, el mundo lo ve mal. El mundo lo tiene castigado eso. O sea, ya no es de cristianos, es de decentes. El no robar en los trabajos ni cosas por el estilo. Entonces, evidentemente lo que hay que hacer ahí es molestarse. Me preocupa que no te metieras en la conversación y te molestaras en el momento, a menos de que no hayas estado y tu esposa te platicó, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? De inmediato enojarse ante eso. Te están proponiendo. Si está tu esposa presente, le diré esto. Moléstate, tu familia te está proponiendo que seas criminal, que te comportes como impía, sin fe, sin amor, sin decencia. Tienes que enojarte ante semejante propuesta. Ya no solo como cristiana, como una persona honorable y decente. Muy bien, tenemos que concluir porque pues ya nos está alcanzando el tiempo y estas son solo probaditas de la enseñanza. Tenemos mañana, gracias, me están diciendo el grupo de producción que no, es un grupazo de producción que tenemos aquí que fuera de set. No te rías, Alejandro, ¿sí es cierto?
Se suelta riendo Alejandro, no sé por qué. Ok, mañana tenemos clase del Instituto Bíblico a las 6 de la tarde sobre liderazgo, temas distintos que aplican al liderazgo, y a las 7 de la tarde teología bíblica. Ven, si nunca has estado, ven una prueba, a una clase muestra aquí en Palabra y Cosmos, te va a sacudir, te va a sorprender, y luego ya si quieres te quedas estudiando. O bien puedes en línea, ¿verdad? institutobiblicopv.com. Pero ven a una clase presencial, te va a sorprender. Sé que Dios va a bendecir tu vida, porque esta es mi pasión, esto he hecho toda la vida, me fascina. Realmente amo la palabra de Dios y amo enseñarla. Y no soy ligero en el asunto, soy profundo en ello, así que te va a hacer bien. Que Dios te bendiga rica y abundantemente en Cristo Jesús. Amén.